¿ok? Del mismo. Pero yo solamente me voy a enfocar en la parte como que corresponde a mi área, en esta retroalimentación de la prueba de transición. Primero, tenemos que estar claros en algo, chiquillos. La prueba de transición no son las pruebas comunes que se han venido presentando en los últimos años. Esta prueba de transición está pensada para la admisión 2021 y probablemente para la admisión 2022. ¿Por qué? El año pasado, el año no terminó bien, ¿ya? Por todo lo del estallido social. Este año no comenzó bien con todo lo de la pandemia. Entonces, para ser un poco más justo con estudiantes como ustedes, que por demás son preocupados, pero las situaciones externas no le han permitido recibir sus clases a cabalidad, ¿ya? Todos sabemos que de las clases no solo depende el conocimiento, pero sí son de gran ayuda. Así que, bueno, en esta prueba de transición se acortaron las áreas temáticas para cada una de las ciencias, ¿ya? En el área de química solamente quedaron 3 áreas temáticas: estructura atómica, química orgánica y reacciones químicas y estequiometría. Usted lo ve así, ya, son 3 áreas, pero no quiere decir que sean 3 áreas de poco contenido, no, todo lo contrario. Son 3 áreas súper amplias, muy amplias. Pero es mucho más fácil enfocarse en 3 que enfocarse en 5 o en 6 áreas temáticas, ¿ya? Así que nosotros las vamos a ir viendo en este orden, chiquillos. Estructura atómica va a ser la primera del área temática que vamos a estudiar. Luego, el área de química orgánica y luego el de reacciones químicas y estequiometría. Ya yo me tomé la tarea de revisar hasta qué pregunta llega cada uno de estas áreas temáticas dentro del ensayo. Muy bien, avancemos un poco. Dentro de esta prueba de transición hay ciertas tablas de especificaciones para la prueba de química, pero del módulo común. ¿Qué quiere decir? En los porcentajes que están repartidas las preguntas entre las 54 que trabajamos del módulo común. En un 16% estructura atómica, en un 28% química orgánica y en un 56% reacciones químicas y estequiometría. Y las habilidades cognitivas que se deberían de estudiar con este tipo de preguntas van a ser reconocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. ¿Ok? Hay mucho de comprensión, chiquillos, y también mucho de comprensión. Perdón, de comprensión y de reconocimiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no te dan el nombre de la ley, pero sí te piden que reconozcas su enunciado. Entonces, ahí nosotros tenemos que darle un poquitito a la memoria y a la cabecita. Por lo general, en el módulo electivo, ya cuando es un poco más profundo, si ustedes escogen el electivo de química, que, ojo, no es porque yo sea profe de química específicamente, que es lo que yo voy a decir, creo que también se los comenté a los que están en se me enredó la lengua, perdón, a los que están en el electivo de química conmigo, y es que química es una de las pruebas más fáciles que hay. Si ustedes me ponen a escoger a mí entre química, física y biología, la de química es mucho más fácil que la de biología. Pero eso va a depender plenamente de ustedes, chiquillos, porque es lo que a ustedes más les guste, sientan más como un reto personal, sientan más entre su nivel de conocimiento. Sobre todo, es súper importante con la base que ustedes vengan. Si ustedes sienten que tuvieron buenos profesores de séptimo, octavo, primero y segundo medio y que les enseñaron todos estos contenidos, pues para acá. Siéntanse con la firmeza de que van a poder con esto y más. Sin dar más preámbulo, quiero comenzar ya con que nosotros al inicio nos vamos a encontrar con esto que está acá. Y esto que está acá es básicamente un pequeño resumen de lo que es la tabla periódica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque evidentemente todos nosotros habremos visto una tabla periódica alguna vez en la vida, y esto no es ni la cuarta parte de lo que son los elementos de la tabla periódica, pero sí me dan ciertos datos que yo voy a utilizar en uno que otro ejercicio. ¿Ok?
Y dice, para la solución de algunos ejercicios propuestos se adjunta una parte del sistema periódico hasta el número 20. ¿Por qué hasta el 20? Porque se supone que no les van a presentar ningún otro elemento que exceda de este número atómico, ¿ok? Así que con esta información que nos brindan siempre la vamos a tener al pendiente. En todo ensayo de la PSU usted lo va a encontrar ahí, entre las primeras páginas. Y luego, al momento de necesitar, usted simplemente retrocede en el cuadernillo y lo ubica. Así que ningún problema. ¿Qué se encuentra usted en esta tabla periódica? Básicamente se encuentra dos cosas o tres cosas. Usted se encuentra el número atómico, desde el 1 hasta el 20, como ya se los había dicho. También se encuentra la masa atómica, que son los numeritos que están ahí debajo, ¿ya? Para el hidrógeno 1, para el helio 4, para el nitrógeno 14 y así sucesivamente. Y también el símbolo del elemento. Ojo, no el nombre, el símbolo. ¿Qué quiere decir? Que me tengo que aprender la tabla periódica. Por último, se tiene que aprender los nombres y los símbolos de los que se llaman elementos más representativos, que son los elementos más utilizados y que ocupan la mayoría de los compuestos químicos, ¿ok? Un ejemplo son estos que aparecen acá. Están entre los más representativos, ¿ok? Así que les recomiendo y sería bueno que lo utilizaran y se los aprendieran. Así como que usted vea DE y usted sepa que es el berilio. Usted vea la P y usted sepa que es fósforo. El Ne y usted sepa que es neón. Y así sucesivamente, ¿ya? Empecemos, chiquillas. La pregunta número 36. ¿Por qué aparece 36? Porque acá empieza la sección de química, ¿ok? Recuerden que nosotros estábamos en una seguidilla donde empezaba biología, física y por último química. Entonces, en la sección de química empieza justamente en la pregunta 36. Esta pregunta 36 dice, respecto a la formación del enlace iónico, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a una ley? Chicos, lo primero que yo les quiero decir a ustedes es que la clave acá son dos. Clave 1, me están hablando del enlace iónico. Y la clave 2, ¿cuál creen ustedes que es en esta pregunta? Que es a lo que yo tengo que prestarle especial atención para poder decir que es la ley. Exactamente. Que me dicen que es una ley. Nosotros a esta altura ya tenemos que saber que entre una ley y una teoría hay diferencias y que una no es sinónimo de la otra. Cuando nosotros hablamos de leyes, un paréntesis rápido, cuando nosotros hablamos de leyes en las ciencias es porque las leyes son irrefutables y universales. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier parte del mundo se va a cumplir, como la ley de gravedad, en cualquier parte del planeta Tierra. Si usted deja caer algo, eso va a ser atraído al centro de la Tierra, porque hay una fuerza que lo atrae. Y así sucesivamente. Entonces, la ley es universal, las teorías no. Las teorías tienen ciertos factores que pueden cambiar y por lo tanto no pueden pasar a leyes. ¿Qué quiero decir con esto? Porque cuando por lo general hablamos de enlaces, ¿ya? Suele mucho confundirse con ciertas teorías de enlace. Y acá no me hablan de teoría, acá me hablan de ley. Por lo tanto, yo voy a leer los 5 planteamientos y voy a ver cuál de ellos se asemeja más al enunciado de alguna ley. Ojo, es una ley que hemos estudiado desde segundo medio y no solo en la química, sino en las ciencias en general. Comencé. Opción A. El enlace de un compuesto iónico se representa mediante un guión utilizando estructura de Lewis. Ojo aquí, porque yo cuando estaba leyendo estas opciones decía, pero es que no es que son completamente incorrectas. Y ese es el problema de la PSU, que los planteamientos no son completamente incorrectos en la mayoría.
sino que nosotros tenemos que buscar el que más se asemeje, el que tenga mayor o se acerque mucho más a lo que a mí me están pidiendo. Entonces, cuando me hablan en la A, me dice el enlace de un compuesto iónico se representa mediante un guión utilizando la estructura de Lewis. Podría ser, porque en realidad el enlace, por ejemplo, del cloruro de sodio, yo lo puedo representar mediante un guión. ¿Ya? Aunque la estructura de Lewis me habla es de las figuras. Por eso se podrían llegar a confundir por esto del guión. Avancemos, a ver qué otra opción hay. En la formación del enlace iónico, las cargas opuestas se atraen con una fuerza inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Una fuerza inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Cuando algo es inversamente proporcional, que si uno va para un lado, el otro va para el otro, ¿ya? Y analicemos, el sodio es un elemento eléctricamente positivo y el cloro es un elemento eléctricamente negativo, para tomar en cuenta. Sigamos. En un enlace iónico se infiere adecuadamente que los electrones no compartidos en un compuesto generan mayor repulsión que los electrones enlazados. La mayoría, sí. Hemos trabajado con anterioridad los enlaces iónicos. La mayoría de los enlaces iónicos no deja electrones sin compartir. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la opción C, no mucho. Hasta el momento estoy entre la A y la B. Ya vamos a escoger. La formación del enlace iónico es adecuada para predecir que las especies tendrán alta densidad electrónica. Eso no me lo determina el enlace iónico como tal, porque la densidad electrónica de mi elemento me lo va a distinguir, primero, el tipo de elemento que sea, ya sea metálico, no metálico, gas noble, el tipo de familia de donde venga. Segundo, la propiedad periódica, ya sea la afinidad electrónica o la electronegatividad. Entonces, en ese sentido, no, tampoco cuadra esa C cuando me habla de predecir la densidad electrónica. Entonces ya no estoy ni con la C ni con la D. Ahora voy. Los electrones en un enlace iónico son representados por puntos y cruces. Ah, puede ser, porque yo una vez estudié, cuando yo estaba estudiando a Lewis, que los electrones se representaban por puntos y cruces. Puede ser, pero ahí es donde entra mi segunda clave. Lewis tienes una teoría, no una ley. Por lo tanto, la E tampoco puede ser. ¿Ya? Por descarte. Entonces me quedo en las dos, A y B. El enlace de un compuesto iónico se representa mediante un ion utilizando la estructura de Lewis, pero eso será alguna ley. En cambio, en la opción B, yo puedo llegar a observar que dice, en la formación del enlace iónico, las cargas opuestas se atraen con una fuerza inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Esto, señores, es una ley y que hemos estudiado desde hace rato. Y esa ley se llama Ley de Coulomb, que básicamente esa es su propuesta. Habla de las fuerzas inversamente proporcional con la distancia que separa. En realidad ellos hablan de un elemento a otro o habla de una carga a otra. En este caso es completamente válido. ¿Por qué? Porque el sodio como elemento positivo y el cloro como elemento negativo en representación de un enlace iónico pueden hacer cumplir esta ley y que además sabemos que es una ley como tal, que es lo que a mí me dice mi clave del enunciado. Y allí yo deduzco ya cuál es mi opción correcta. ¿Alguna duda con respecto a esto?
Los Profe, de que escucho. me copie la alternativa, por favor. Chiquillos, ¿alguna duda? ¿O se entendió? Profe, ¿cómo se llamaba la ley que dijo usted? Ley de o sea, se escribe Coulomb, pero se pronuncia ley de Coulomb o de Coulomb. Gracias. De nada. Listo, avancemos. Entonces ahí habíamos quedado listos. La opción B. Ya, en la pregunta 37 me dice, ¿cuál es el número total de electrones de valencia que presenta una molécula de ácido cloroso? Y son súper buenos ellos porque me dan la molécula del ácido cloroso. Me dan la fórmula, ¿ya? Que lo que podría ser más complicado en este momento sería que ustedes se supieran la fórmula, pero se la dan. Le dice, permítanme buscar una pluma por acá, le dice que ese compuesto está formado por hidrógeno, por cloro y por 2 moléculas de oxígeno. ¿Ok? Una de cloro, una de hidrógeno y 2 de oxígeno. Listo, ningún problema. Para yo poder calcular los electrones de valencia, ¿qué creen ustedes que tengo que hacer? ¿Qué se les ocurre que ya se haya hecho cuando estaban en primero medio? ¿Alguno recuerda qué hay que hacer para calcular los electrones de valencia? Esa es la clave para este ejercicio. ¿No? Ya. Hagámoslo entonces. Para yo calcular los electrones de valencia, lo primero que yo tengo que tener es la fórmula química, pero acá no tengo ningún problema porque la tengo. Me dice que es el ácido cloroso, ¿ya? Que es la fórmula del hidrógeno con el ion clorito, y que esa fórmula tiene un hidrógeno, un cloro y 2 oxígenos. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer, chiquillos? La configuración electrónica. Configuración electrónica para poder calcular la configuración electrónica para poder calcular los electrones de valencia, así se llama. Y esos electrones de valencia son los que se consiguen en el último nivel de energía. ¿Qué necesito yo para calcular esto? Buscar el número atómico, ¿en dónde? En el inicio de la tablita que a mí me dieron. Hidrógeno 1, cloro 17, acá lo veo, hidrógeno 1, cloro 17 y oxígeno 8. Eso es lo primero que yo necesito. Entonces, para el hidrógeno yo tengo que repartir un electrón. Para el cloro yo tengo que repartir 17 electrones. Y para el oxígeno yo tengo que repartir 8 electrones. ¿Con qué la voy a hacer? Con la tablita del método de la lluvia, que es el 1S, 2S, 3S, 4S y así sucesivamente hasta llegar al 7. Después 2P, 3P. ¿Ustedes recuerdan esa tablita? Díganme Sí, si la profe. recuerdan, porque si no la recuerdan bien tengo que repasarla en clase. Ok. Entonces tenemos que recordar algo aquí. Al subnivel S le caben, ¿se acuerdan cuántos electrones? 2. Muy bien, 2. Al P, 6. excelente. Al D, Creo que eran 10. 10. Y al F, 14. excelente. Vamos bien. Comienzo. Configuración electrónica del hidrógeno. Un electrón a repartir. Por lo tanto, ya permítanme cambiar el color acá para que... Por lo tanto, un electrón a repartir. Entonces su configuración electrónica... Uy, qué uno tan feo. Su configuración electrónica va a ser
1s y un solo electrón. 1s, 1. Los electrones de valencia, entonces, para el señor hidrógeno van a ser los electrones del último nivel. Por lo tanto, sus electrones de valencia va a ser un electrón de valencia. Vamos bien. Ahora voy acá. Con el cloro tengo que repartir 17 electrones. Comienzo. 1s que le caben 2 electrones. 2s que le caben 2 electrones. 2p que le caben 6 electrones. Y llevo 10 de 17. Me faltan 7. Después del 2p viene el 3s. Y el 3s le caben 2. Llevo 12 para 17, me faltan 5. Quiere decir que el nivel 3p solamente voy a colocar 5 electrones. Para determinar los electrones de valencia, yo debo sumar los electrones del último nivel. El último nivel fue el nivel 3, que se repite en el 3p5 y en el 3s2. Por lo tanto, corresponde que yo sume los electrones de acá y de acá. Y diga que los electrones de valencia del cloro van a ser 7 electrones de valencia. Listo. Eso es todo, sí, eso es todo. Ahora me voy para el otro elemento, oxígeno. Número 8, comienzo 1s2. 2s2. 2p4, porque 2 y 2 son 4 y 4 son 8. Listo, ¿qué otra cosa tengo yo que hacer acá entonces? Bueno, tengo que determinar quiénes van a ser los electrones del último nivel. Último nivel, el 2s, 2p. Por lo tanto, como el número se repite, yo tengo que sumar. Entonces, sumo estos 2 y estos 4. Y digo que hay 2 y 4, 6. Uy, se cambió el color. Aquí. Que hay 6 electrones de valencia. Chiquillo, pero ¿cuál es el detalle importante acá? Yo sé que esto es sencillo para ustedes, pero el detalle acá es que ustedes tienen que observar que en la molécula del oxígeno no es una sola, son 2. Por lo tanto, es como si nosotros repitiéramos esta configuración electrónica y tenemos que sumar 6 más. Más 6 electrones de valencia. Y ahí sí, sumo. Voy a sumar por acá. Uy, Dios. Qué línea más torcida. Voy a sumar por acá. Esto no nos sirve porque esto no lo sabe. Ya, vamos a sumar aquí. Tuquiti, tuquiti. Ya, sumo un electrón de valencia del hidrógeno más 7 electrones de valencia del cloro más 12 del oxígeno, porque 6 y 6 son 12. 1 más 7, 8 más 12, 20. Y ahora observo, entre las opciones está 20 electrones de valencia. Sí, hay 20 electrones de valencia entre las opciones. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción D. ¿Ok? ¿Alguna duda con esta pregunta? Profe, yo no Profe. entendí el primero. ¿El primer ejercicio o el primer O sea, con el elemento? hidrógeno, porque no entiendo el numerito que sale ahí. No, es un 1. Lo que pasa que, ¿saben qué? Que después del coronavirus a mí me quedaron doliendo mucho las manos. Y como que ahora que trabajo con ¿cómo se llama esto? El mouse para hacer los números me sale muy feo. Entonces, es 1S1. El primer nivel lo voy a borrar para tratar de hacerlo mejor.
Recuerden que el primer nivel y subnivel de energía es el 1s. ¿Ok? Y arriba yo coloco la cantidad de electrones que voy a repartir en este subnivel. Como es para el hidrógeno y yo solamente necesito repartir un electrón, entonces la configuración de Lewis va a ser 1s1. Y como es el único electrón que hay, se dice que sus electrones de valencia, entonces va a ser uno solo. ¿Ya? Profe, Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? Dígame. La tercera, la última, no sé por qué la sumó. Sumó todo. Amor, porque mira, fíjate acá en donde, déjame borrar para luego volver a resaltar y que lo puedas ver. Fíjate ahí en la fórmula donde dice que el elemento que nosotros vamos a utilizar va a ser el HClO2. ¿Qué quiere decir? Que en el ácido cloroso hay 2 átomos de oxígeno, ¿sí? Esta configuración electrónica que yo realicé acá al final, ¿ok? Esa configuración electrónica me dice a mí que es para un solo oxígeno, ¿ya? El 1s2, 2s2, 2p4. Es para un solo oxígeno. ¿Qué pasa? Que yo no tengo un solo oxígeno, yo tengo 2. Por lo tanto, yo tengo que decir que estos 6 electrones de valencia corresponden a un oxígeno, pero que estos otros 6 corresponden al otro. ¿Es necesario que yo vuelva a hacer la configuración? No, porque es la ¿No? misma, es el mismo elemento. Me quedó claro, profe, gracias. Ya, amor. Listo, chiquillo, entonces la respuesta es la D, porque son 20 electrones. Me voy acá. Acá es muy similar al ejercicio anterior. También se va a trabajar con la configuración electrónica, pero en este caso es del flúor. Yo me voy a la primera página y veo que el flúor tiene un número atómico de 9, por lo tanto los electrones que yo tengo que repartir son 9. 1, S2, 2, S2, 2, P6, no, porque se me pasarían 2, P5. Y ahí ya tengo repartido mis 9 electrones. Y acá sumo el último nivel. Si ustedes se fijan, el último nivel es el 2 y allí hay 2 y 5, 7 electrones de valencia. Entonces, para el flúor, ¿ya? Hay 7 electrones de valencia, pero es que hay un detalle, chiquillos, que en la pregunta a mí me dice, ¿cuál de las siguientes opciones representa correctamente la estructura para el ion fluoruro? ¿Qué quiere decir cuando me hablan de un ion fluoruro? Quiere decir que está cargado eléctricamente y que no es un flúor así solito, sino que es un flúor con una carga negativa. ¿Qué quiere decir? Que tiene un electrón más. Por lo tanto, ya yo no voy a tener 7. Si me dice que es un ion, quiere decir que hay un electrón más, por lo tanto va a tener 8 electrones. Entonces, ¿qué me piden a mí? Que yo verifique en esta estructura a quién corresponde. ¿Qué tengo que buscar yo? La estructura que tenga 8. La A tiene un solo simbolito de Lewis, tiene solo un puntito. Por lo tanto, la A con ese solo puntito no puede ser. La B tiene 2, 4, 6, 7. No. No. No, ¿por qué? Porque ya vimos que como es un ion tengo que sumarle un electrón más. Ahora acá, 1, 2, 3, 4, 5, no. Y no tiene la representación de la carga negativa, no es la C. La D, 2, 4, 6, sin la representación de la carga negativa, no es la D. Y la E tiene 2, 4, 6 y 8, y la representación de la carga negativa del ion. Por lo tanto, así yo puedo decir que la opción E es la opción correcta. ¿Se entendió?
Profe, ¿por qué era negativo? Porque acá arriba, amor, fíjate, déjame resaltarlo con amarillo. Acá arriba dice ion fluoruro. Me están indicando que es el ion, no el elemento solito, sino el ion, es decir, la partícula cargada eléctricamente. Y el ion fluoruro tiene esta forma que tú ves acá. Una F con un signo negativo en la parte de arriba. ¿Se entiende? Profe, ¿por qué le sumo 1? Porque como me dicen que es ion fluoruro, el ion fluoruro tiene un electrón más, porque los iones son partículas cargadas eléctricamente. Entonces, como tiene un electrón más, yo tengo que sumar ese electrón. ¿Sí? Sí, gracias. Ya, bueno. Me voy a la 39. Me dice, ¿cuál de las... Ah, ojo, hasta esa pregunta número 38 fueron las preguntas de configuración electrónica. ¿Qué quiere decir? Solo 3 preguntas. Hubo de configuración electrónica, o hay, mejor dicho, de configuración electrónica en el plan común. Solo 3. Ahora entramos en el área de química orgánica. Y la primera pregunta que yo tengo de la química orgánica es que me preguntan cuál de los siguientes compuestos es una amina primaria. Lo primero que yo tengo que saber es que existen 3 tipos de aminas. Aminas, grupo amino, derivado del amoníaco, es decir, derivados del NH3. Amoníaco o hidruro de nitrógeno. Y que las aminas van a ser 3. Una amina primaria, la cual va a tener solo un radical acompañado del NH2. Una amina secundaria que va a perder un enlace con este hidrógeno y va a tener, va a tener 2 enlaces con radicales y un solo hidrógeno. Esta es una amina primaria, esta es una amina secundaria y una amina terciaria que va a tener todas sustituidas, es decir, solo un nitrógeno con 3 sustituyentes. Sabiendo esta teoría de las aminas, yo les digo a ustedes, ¿cuál creen ustedes entonces que es la opción correcta para decir que es una amina primaria? Sabiendo que la amina primaria tiene que aparecer como NH2, la amina secundaria tiene que aparecer como NH y la amina terciaria como N. Vamos a descartar. ¿Quieren algunos de ustedes participar en este ejercicio? ¿O no? Pero háblenme, díganme, ¿sí o no? No, profe. Ya, entonces lo hago yo. Chiquillos, la amina primaria tiene lo que ya les dije. La característica es que ella se representa como es el primer derivado del amoníaco. Uy, ahí dañé la... Como es el primer derivado del amoníaco, ella se va a representar con su forma NH2. Es decir, ¿quién acá es NH2? Ah, está este señor. Está este señor. Está este señor. Automáticamente, este NH, ¿qué será? NH es una amina secundaria. Y este N solito es una amina terciaria. Automáticamente, por descarte, yo sé que ni la opción D ni la opción E van a ser. Tengo 3 opciones, opción A, B y C. ¿Las puedo descartar una de otra? Sí, sí puedo. ¿Por qué? ¿Por qué puedo descartar uno de otro? Fíjense. En la primera me dice CH3NH2.
Esta podría ser una amina primaria porque tiene un grupo alcano unido a la amina. Es buena opción. Pero como acá también hay NH2, yo tengo que analizar cuál es el acompañante. El radical que lo está acompañando es un radical alquílico. ¿Cuáles son los radicales alquílicos? Metil, etil, propil, butil. ¿Se acuerdan de eso de segundo medio? No es un radical alquílico. Este señor que está en la opción B es un aldehído. ¿Por qué? Porque aparece CO y H. Y eso a mí me dice que es un aldehído. Al ser un aldehído, no puede ser una amina primaria, porque el aldehído es más importante. Por lo tanto, no puede ser la opción 2. Ya dijimos que este no era y este tampoco. Veamos la opción 3. Ah, pero es que acá sí está el CH3. Y acá está la amina en el NH2. Pero es que acá en medio está un CO, es decir, está una cetona. Y la cetona también es más importante que el grupo amino. Por lo tanto, tampoco lo dejaría ser una amina primaria. Entonces, habiendo analizado esto, a mí solo me está quedando una opción correcta. Y es que la amina primaria es la opción 1, porque cumple completamente la estructura de una amina primaria, que es que sea NH2 más un radical alquílico. Este compuesto se llamaría, chiquillos, metilamina, porque tiene un metil acá el CH3 y el grupo amina. Nada más. ¿Se entendió? Sí, profe. Va acá. Avancemos porque quiero que me alcance para todas las preguntas. Con respecto a la siguiente molécula, me dan esta molécula. Me dan esta molécula. Y me dice, acá primero, analicemos la molécula. ¿Qué es esto? Es un compuesto orgánico. Aquí está un carbono. Aquí está otro carbono. Recuerden que estas puntitas representan los carbonos en este tipo de estructura. Aquí está otro carbono y aquí está otro. Listo. ¿Qué más tengo en esa molécula? Tengo radicales. Acá tengo un metil. Acá tengo otro metil. Acá otro. Acá un cloro. ¿Qué más tengo? Ah, tengo ese doble enlace que se observa por ahí. Acá. Tengo. Ay, no, ese color no se ve. Quitémoslo. Tengo ese doble enlace que se observa por acá. Por lo tanto, como tengo este doble enlace, a ver, acá, tengo que analizar entonces. Eso es todos los detalles que yo tengo en este ejercicio. Y para eso me dice, ya observé la molécula. Ahora voy a analizar. ¿Qué es lo que me piden? ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta? Bueno, veamos. A. Presenta solo átomos de carbono con hibridación sp3. La hibridación sp3 es característica de los alcanos, es decir, de compuestos orgánicos con un solo enlace. Automáticamente yo puedo decir que esta opción A no es, porque acá hay un doble enlace. Fácil. Y ya con que haya uno, quiere decir que no hay hibridación sp3 ahí. B. La molécula presenta un total de 17 enlaces sigmas. No, porque acá no hay 17 enlaces. Los enlaces se cuentan entre carbono y carbono. Y enlaces sencillos. Y acá no hay 17. Por lo tanto, automáticamente yo digo que no. Porque si nosotros contamos, hay uno, acá no, porque es carbono-carbono, acá tampoco, podría ser acá. 1, 2, 3, 4, hay 5. Y acá dice 17. No, no es esa. C. Es una molécula insaturada. Ojo ahí. A los dobles enlaces
dentro de la química orgánica se le llama insaturaciones. Insaturaciones. Ustedes ahí me entendieron que escribí insaturación. ¿Por qué se le llaman insaturaciones? Porque cuando se utiliza el doble enlace, el carbono pierde hidrógenos, es decir, se insatura. Entonces, podría ser la opción C. La dejo por ahí a la expectativa. Sigo leyendo. Nada más porque está este doble enlace acá. Sigo leyendo. Opción D. ¿Corresponde a un alcano? Evidentemente no, porque ahí hay un doble enlace. Chao, no me sirve. Presenta 3 enlaces pi. Los enlaces pi se presentan solo cuando hay dobles o triples enlaces. Y acá yo no tengo 3 enlaces pi. Yo tengo solo uno, que es el que está acá con este doble enlace. Por lo tanto, tampoco es esa opción. ¿Qué me queda? Que la opción correcta es la opción C. Y es la opción más correcta de todo esto. En realidad la correcta, porque todas las demás no son correctas. ¿Se entendió? Sí, profe. Bacán, chiquillos. Avancemos. 41. Ya, acá me dice. 2 científicos propusieron independientemente lo siguiente. Los 4 enlaces del carbono no están orientados al azar, sino que están orientados en los vértices de un tetraedro, es decir, de 4. De un tetraedro regular, y el carbono ocupa el centro de este. Evidentemente, está bien. En contraposición, otra persona le dice a esta idea predominante de esa época que consideraba la estructura del carbono plana. Al respecto, analicemos nosotros ahora. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones explicaría la importancia de la propuesta de los científicos para la química orgánica? Lo primero que yo tengo que leer es que aquí me están diciendo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones? Quiere decir que todo esto es correcto. ¿Y por qué esa propuesta o detalle es importante? Veamos. Establece las bases para formular la tridimensionalidad de las moléculas orgánicas. Empecémonos a imaginar. Lo primero que yo les digo es, imagínense cuando el científico le dice que la molécula esté orientada así, hace que los vértices del tetraedro regular del carbono se ocupen y se visualicen, viendo en el centro al carbono de ese compuesto. Y el otro señor dice que la estructura es plana. ¿Será entonces que nos serviría decir que esto establece las bases para formular la tridimensionalidad de las moléculas? Podría ser. Esperemos a ver las demás. B. Establece la capacidad del átomo de carbono de formar 4 enlaces consigo mismo. El átomo de carbono siempre va a formar 4 enlaces. Pero, ¿será que esta propuesta me habla sobre que lo forma consigo mismo? ¿Me habla de eso en la propuesta, chiquillos? Les pregunto yo a ustedes. ¿Qué creen ustedes? ¿Me habla de eso en la propuesta? Analícenlo. En ninguna parte de la propuesta me dice que forma enlaces consigo mismo. ¿Y qué es la capacidad para hacer eso? En ninguna parte. No tiene relación. En la C. Me dice, determina los tipos de enlaces, sean sigma o pi, que puede formar un átomo de carbono. Eso tampoco se determina por la forma en la cual están orientados los vértices del elemento. El tipo de enlace sigma o pi se determina por,
El tipo de enlace, sí, sigma o pi, se determina por la configuración electrónica y además por la hibridación de los carbonos, por si es sp, sp2 o sp3. Entonces no tiene absolutamente nada que ver con esto que está acá, que no los confunda la palabra enlace. No tiene nada que ver. D. Determina la gran variedad de compuestos orgánicos formados por átomos de carbono. Determina la gran variedad de compuestos. ¿Qué tiene que ver que estén orientados así para yo determinar la gran variedad? No, nada que ver. Establece la región bidimensional que ocupan los átomos de carbono en el tetraedro. Ya, pero si a mí me están diciendo que los 4 enlaces del carbono no están orientados al azar, sino que están orientados en los vértices del tetraedro regular. Si ustedes se imaginan la forma de un tetraedro, ¿es bidimensional o tridimensional? ¿Qué creen ustedes? Para que ustedes puedan ver las 4 partes de ese compuesto o de esa representación. ¿Tendrá que ser bidimensional o tridimensional? ¿Qué creen ustedes? Por lógica. Cuéntenme. ¿O no creen nada? Miren, les voy a colocar acá una forma. Espérenme, para buscarlo. Creo que con esta imagen yo los voy a ayudar un poco más. Un segundito y se las muestro. Ajá. Acá tengo la imagen. Uy, perdón. Ya se las voy a compartir. Uy, se borró. Busquémosla de nuevo. Para que ustedes puedan observar la estructura, chiquillos. Esta es la estructura del carbono con sus 4 enlaces, con el elemento que está, que en este caso es el hidrógeno. ¿Esta figura se ve en 2 dimensiones o en 3 dimensiones? En 3. En 3 dimensiones. Por lo tanto, lo que eso hace que me ayude es que hace que se vea de una manera, uy, me volvió a salir, que se vea de una manera tridimensional. Entonces, establece las bases para formular la tridimensionalidad de las moléculas orgánicas. Por lo tanto, la respuesta correcta va a ser la opción A. Siempre, chiquillos, ustedes tienen que leer todas las opciones. Aunque al principio, desde que usted vio aquí tridimensionalidad, usted le dijese, esta es. Tienen que leer todas las opciones porque no sabe que está más adelante si hay una que se asemeje más. Pregunta 42. Básicamente me dice, en la siguiente figura se muestran 2 proyecciones. Y acá ahí está la proyección de Newman, ¿ya? Que básicamente me representa las moléculas en 2 planos. Acá solo se representan los elementos del primer carbono que viene estando acá, ¿ok? Y los del último carbono que se supone que está detrás de este. Así de fácil. Me dice, según esta proyección, ¿a qué tipo de isómeros corresponden las moléculas representadas? Yo les pregunto a ustedes. ¿Ustedes saben lo que es un isómero? Respóndanme rápido, ¿sí o no? No. No.
Muy bien. Un isómero, no está bien. Es que lo que pasa es que traen mala base, entonces, pero no se sientan mal por eso, eso lo vamos a remediar. Y así a mí me da una idea de dónde me tengo que enfocar en las clases. Pero ahora como estamos en retro, lo voy a solo explicárselo rápidamente. Un isómero es un compuesto orgánico que tiene la misma fórmula molecular. Es decir, no sé, ambos pudiesen tener la fórmula C6, no sé, H14. Ambos elementos. Pero estar representados completamente diferentes. Entonces, un isómero va a ser eso. Dos compuestos que presenten la misma fórmula molecular, pero que sean diferentes en tres tipos. Puede ser geométricamente, conformacionalmente o estructuralmente. ¿Ya? Cuando me habla de isómeros de posición e isómeros de función, son una unión que tiene que ver con isómeros estructurales. Entonces, esto es como lo que uno llama unas opciones trampa, por llamarlo de alguna manera. Porque acá no me está especificando la posición de qué, porque acá yo no veo ningún grupo funcional. Entonces, si no hay ningún grupo funcional orgánico, yo no puedo tener una posición. Y si no hay ningún grupo funcional, entonces yo tampoco pudiese tener una función. ¿Ok? Eso es importante. Los isómeros geométricos siempre se van a representar con figuras cis o trans. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, así. Por ejemplo, CH3 está unido por un enlace. Siempre va a tener un enlace doble, siempre. Y aquí arriba va a tener otro CH3. Y aquí una H y aquí otra H. Entonces, los isómeros geométricos es como que te agarre y parta esta molécula a la mitad. Estás aquí en la mitad. Es cis, así como suena C y S, cuando los iguales están del mismo lado, ya sea arriba o abajo. Y es trans cuando las figuras están transpuestas, es decir, uno está arriba y el otro está abajo, como en este caso. Pero es que yo acá no tengo nada de esto, ni siquiera sé si tengo un enlace doble. Entonces, por lo tanto, un isómero geométrico no puede ser. Ya dijimos que uno de posición tampoco y uno de función tampoco. Me quedan dos, isómero conformacional y isómero estructural. Básicamente, en el isómero conformacional tiene que ver con el tipo de estructura que representa y la forma en la que cambia, pero sigue siendo la misma estructura. Y tampoco es en el caso que yo tengo acá, porque no es la misma estructura. O sea, es como el mismo elemento con dos representaciones distintas. Cambia la conformación. Pero acá no, acá yo tengo una proyección de Newman, que es, así se llama este tipo, y se ven distintos. Miren dónde está este CH3, el otro está del otro lado, así que nada que ver. Tampoco puede ser un isómero conformacional. Por lo tanto, y por descarte, y es lo que tenemos que hacer la mayoría de veces, es la opción D, que es de isómeros estructurales, que quiere decir que tienen la misma fórmula química, pero están organizados de forma diferente. Esto lo voy a explicar a mayor profundidad en clase porque es un tema de verdad un poco amplio, pero para que ahora vayan teniendo idea. Acá me habla, ¿cuál de las siguientes estructuras representa el cis-2-buteno? Lo primero que yo me tengo que identificar acá es que me habla de cis. Por lo tanto, lo que yo ando buscando está en el mismo plano. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que yo voy a hacer? Saber que la opción A no puede ser. ¿Por qué no puede ser la opción A? Porque todas las figuras cis y trans se representan con esta forma que ustedes ven acá, de las demás opciones. Es decir, unos elementos arriba y otros abajo y en el medio el doble enlace. ¿Qué quiere decir? Que automáticamente la opción A no es. Empezando por ahí. La opción B. Analicemos.
cis-2-buteno. Si me dice buteno, yo tengo que buscar a un compuesto de 4 carbonos. 1, 2, 3 y 4. Está bien. 1, 2, 3, 4. Este quedaría como radical. Aquí no me nombra ningún radical. Automáticamente este no es. Podría ser el B. Tengo que seguir analizando. Opción D. Ya, dijimos 4. 1, 2, 3, 4. Podría ser. Pero me dice cis. Y acá, si yo parto esta molécula a la mitad, está uno arriba y otro abajo. Quiere decir que este es trans. Por lo tanto, no. Tampoco puede ser el D. Lo elimino. Uy, perdón, me pasé para que no era. Aquí. Me voy con el E. 1, 2, 3 y 4. Ok, pero si yo parto la molécula a la mitad, los iguales están también uno de un lado y el otro del otro. Por lo tanto, tampoco puede ser D. Tiene que ser que cuando yo parta esta molécula a la mitad, estén los dos del mismo lado, como lo es la opción B. Por lo tanto, en la opción B está el término correcto, ¿ok? Se dañó mi borrador, no borra. Aquí está. La B es mi término correcto. ¿Por qué? Porque me dice que es una estructura cis. Los iguales están del mismo lado. Si ustedes se fijan, CH3 y CH3 están del mismo lado. Y el H y el H, el hidrógeno y el hidrógeno están del mismo lado, arriba. Así que es la opción B. Luego me voy, uy, ¿qué hice? Porque esto se rayó así. Vamos a borrar eso. Perdón. Ahí. Ya. Pregunta 44. El porcentaje de masa de cada elemento que forma parte de un compuesto corresponde a la definición de. Chiquillos, lo primero que se tienen que fijar acá es que dice porcentaje de masa. ¿Ok? Masa. ¿Qué quiere decir eso? ¿La composición porcentual tiene que ver con masa? Sí. Esto podría ser. Porcentaje de pureza, no tiene que ver con masa, tiene que ver con el porcentaje de impurezas o de pureza que hay en cada elemento, no es la D. Fórmula molecular, ya, tiene que ver, pero ¿es el porcentaje? No es porcentaje, por lo tanto, fórmula molecular no puede ser. Fórmula empírica, tampoco necesito porcentaje. Rendimiento, tampoco necesito porcentaje, necesito moles. Pero para la composición porcentual, ahí está la clave, evidentemente sí necesito el porcentaje. ¿Ok? Por lo tanto, esa es la respuesta. ¿Se entendió? Sí. Listo, avancemos. Esta también está súper fácil, chiquillos. Se sabe que durante una transformación química la masa no cambia. Al respecto, ¿cuál de los siguientes modelos representa correctamente esta idea? Te está diciendo la masa no cambia. Si la masa no cambia, quiere decir que lo que esté de este lado tiene que volver a aparecer del otro lado. Acá, ¿cuántas pelotitas negras hay? 2, 4 y 6. Del otro lado hay 4. Chao. Esta opción no es. Opción B, 4 pelotitas negras. Del otro lado 3. Esta opción no es. Acá, en la C, 6 pelotitas negras. Acá 6. Estamos bien. Pero en las blancas, acá hay 4 y acá hay 3. Por lo tanto, tampoco puede ser. ¿Me siguen la idea de lo que estoy haciendo? Sí. Sí, no, cacha, cuando hice la prueba. Ah, vieron. Por eso les digo, es fácil, pero sabiendo, mis amores, cuando uno sabe, el conocimiento es poder. Así que aprendamos. Ya, chiquillos, entonces voy en el D. Acá yo observo, tengo 4 negras, acá no, tengo 2. Automáticamente esa no es. Pero en la E, si ustedes se fijan, tengo 4 negras, acá aparecen 4 negras, 2 blancas, 2 blancas. Por lo tanto, la que hace que se conserve la masa, que no cambie, con esas pelotitas, lo podemos representar con la opción E. ¿Se entendió? Sí. Listo. Al menos yo sí. Estoy cansada. La voz se me cansa. Listo, esto también es súper fácil. En la siguiente reacción hipotética, me dice Z
¿A quién representa Z, chiquillo? Al número que balancea a la ecuación. Igual que el 4, igual que el 5. Z de X2 por T5 produce 4X más 5T2. Me dice, ¿qué valor tiene Z? Bueno, yo tengo que buscar. ¿Dónde está X? Porque Z está acompañando primero a la X. Ah, acá está, X4. Por ley de conservación de masa, lo que haya de un lado tiene que haber del otro. Si acá hay 4, quiere decir que Z vale un número que a mí me dé 4. ¿Qué número multiplicado por 2 que ya yo tengo a mí me da 4? 2. Exactamente. Entonces, por lo tanto, es la opción D. Nada más que eso. Nada más que eso, mis niños. Es la opción D. ¿Se entendió? Balanceo de ecuaciones químicas. ¿Se entendió? Sí, profe. Listo, avancemos. Este es el único ejercicio que yo les puedo decir que estaba un poquito complicado. ¿Por qué? Porque van a necesitar calculadores, o por lo menos hacer cálculos matemáticos. No calculadores como tal, pero sí van a tener que multiplicar y dividir, y evidentemente en la prueba no pueden sacar calculadora. Miren, chiquillos. Dice, se estudia una reacción química en la cual se modifican las masas de los reactantes, tal como se muestra a continuación. ¿Ya? Me dice, voy a ir subrayando acá. R más S produce T más reactante en exceso. El reactante en exceso va a ser aquel que sobre en una reacción, es decir, que ya no tenga más para producir. R más S me dice que R pesaba 1 gramo, S pesaba 0,1, S 0,8 y que T da 0,9. Y que ahí se consumió completamente y el reactante en exceso es 0. No hay reactante en exceso. ¿Por qué? Porque ambos se consumieron completamente. Pero me dan una segunda parte que voy a resaltar ahora con color azul y me dice que R ahora pesa 1 gramo, S ahora pesa 10 gramos, ¿ya? Y me dice ahora, ¿cuánto pesa T? ¿Cuánto creen ustedes que pesa T? Por lógica y comparación del ejercicio 11. anterior. Aquí yo podría decir que es 11, ¿verdad? Sí. Pero yo debo hacer una relación estequiométrica. ¿Qué quiere decir eso? Y me voy a salir de la pantalla completa para hacerlo con números en ecuación porque quiero que esto quede súper claro. Uy, no me tendría que salir completo, pero bueno, aquí estoy. Miren, lo voy a hacer con una ecuación para que a ustedes les quede mucho más claro. Ahí. Chiquillos, quiero poner esto un poquitito más chico. Moví todo. Perdón, esperen. Ay, se pegó, no puede ser. Esperen. Ahí. Voy a insertar una ecuación por acá. Ya. Para que se vea mejor. Ya, chiquillos. Entonces, lo primero que yo les voy a decir a ustedes es que yo lo que tengo que hacer es una relación estequiométrica. Yo tengo que decir que para ahora 1 gramo o 1,0 gramos de R, ¿ya? Tiene relación, y eso se va a multiplicar, por los resultados que se me hayan producido a mí en la ecuación de arriba. ¿Cómo lo voy a relacionar yo? Bueno, yo voy a decir que R, cuando era
0,1, por supuesto el valor de R abajo para que se me pueda simplificar, cuando era 0,1 gramos de R, en el ejercicio me dice que T valía 0,9 gramos de T. Esta es la ecuación que nosotros tenemos por el momento. ¿Y de dónde saqué estos valores? Todos de los mismos valores que yo tengo acá. ¿Ok? Eso es importante. Todo en la estequiometría es trabajar con la relación de las fórmulas químicas. ¿Ok? De las cantidades reaccionantes. Entonces, ¿inventé los valores? No, no los inventé. A mí me dice que 1 gramo, que están acá, de R, reaccionaron o tienen relación con que ya en la reacción se habían mezclado 0,1 gramos de R y produjo 0,9 gramos de T. Esa es mi primera reacción. Y yo tengo que sacar esto como en una calculadora. En una calculadora común y corriente. ¿Qué quiere decir? Que yo me voy a ir, ya, me voy a ir a la calculadora. Déjenme compartírselas por acá. Ya, yo me voy a ir a la calculadora. Y dice 1.0 multiplicado por 0.9 es igual a 0.9 dividido en 0.1 es igual a 9. Por lo tanto, T en este caso vale 9. Según el cálculo que yo estoy realizando, T vale 9. Pero entonces yo voy a hacer, ya, esto lo reservo por acá. Porque a mí no me preguntan cuánto vale T. A mí me preguntan cuánto vale Y. Por lo tanto, yo tengo que hacer una nueva relación. Y yo tengo que decir, permítanme insertar un cuadro de texto acá. Yo tengo que decir que R, tal cual como aparece en la reacción, más S va a producir, aquí una flechita, va a producir, ¿cómo escribo esto? Bueno, le voy a colocar por aquí un poquito más abajo. Ya, entonces va a producir T, por supuesto, porque todo lo estoy copiando de acá de arriba, chiquillos. Miren, R más S va a producir T. Perfecto. Más el reactivo. El reactivo E, que es el reactivo en exceso. Listo. Ahora yo voy a sustituir esos nuevos valores. ¿Ok? Y veamos. ¿Quién es R para mí? En este nuevo caso, R para mí vale 1, 1,0. ¿Ya? Más S. ¿Quién es S para mí? S para mí vale 10, porque me lo dice mi ejercicio. Listo. Y eso va a producir, sigo teniendo mi flechita, eso va a producir entonces el valor de T más Y. ¿Quién es el valor de T? Ah, ya yo lo saqué. En mi ecuación me dijo que era 9. Más el valor de Y. ¿Quién es Y? Yo lo desconozco, es que ese es el que a mí me mandaron a investigar. ¿Dónde lo veo? Aquí arriba. ¿Ven? Acá donde dice reactivo en exceso, ahí está Y. Y Y yo lo voy a colocar de otro color, yo lo voy a colocar un color morado, para que nosotros lo identifiquemos. ¿Qué tengo que hacer, chiquillos? Yo tengo que despejar esta ecuación. Y yo digo 1 más 10 son 11. Para yo dejar a Y solito y poder saber el valor, como si esto fuese una ecuación, yo tengo que quitar este 9 de acá. ¿Qué está haciendo qué? Está sumando. Yo me lo llevo al otro lado, restando. 11 menos 9 va a ser igual entonces a 2. Y si ustedes se fijan, Y vale 2, entonces. Quiere decir que esto es igual a Y. Veamos en mis opciones. Acá yo voy a colocar esto de otro color para que nosotros sepamos que ese es mi nuevo resultado.
Veamos en las opciones entonces. ¿Será que 2 es una opción? Sí. Acá donde me dice opción D. Por lo tanto, entonces, espérenme. Por lo tanto, entonces, la respuesta correcta es la opción D. Y lo hice con los valores de mi relación estequiométrica. De esa manera, chiquillos. Y ya me queda poquito tiempo. Esto se lo voy a explicar más ampliamente en la clase, pero acá se los quiero dejar para que ustedes observen cómo es que se resuelve. Listo, esto es un poquito más sencillo. Como les digo, esa era la más complicada. La 48. A una temperatura dada, ¿cómo se denomina la solución que contiene la máxima cantidad de soluto que es capaz de disolver determinado solvente? Máxima cantidad de soluto. Chiquillo, esto es cualitativo, aquí no tenemos que calcular nada. Una reacción densa, ese término no existe. Una reacción diluida quiere decir la mínima cantidad de soluto, por lo tanto tampoco es correcto. Una solución saturada, sí, la solución saturada tiene que ver con la cantidad de soluto disponible que el solvente pueda disolver. ¿Puede ser insaturada? No, no puede ser insaturada, porque la insaturada quiere decir que tiene mucho solvente y poco soluto. Concentrada, tampoco es el término correcto, porque cuando está concentrada es que hay más soluto que solvente, y a mí me dice capacidad máxima que es capaz de disolver. Por lo tanto, el solvente sí lo pudo disolver. Por lo tanto, es la opción C, una solución saturada. 49. Conociendo solo el volumen de una solución, conociendo solo el volumen, usted no conoce más nada. Solo el volumen. ¿Cuál de las siguientes concentraciones de una solución permite determinar la masa del soluto? Chiquillo, esto estaba de anteojitos. Molalidad, no. Las unidades de molalidad son mol kilogramo. Por lo tanto, molalidad no puede ser. Porcentaje masa-masa, la misma palabra se lo dice. Masa-masa, no hay volumen allí. Porcentaje masa-volumen puede ser, porque acá está lo que yo ando buscando, que es el volumen. Fracción molar, solo se calcula con los moles del soluto y del solvente. No tiene que ver nada con eso. Molaridad, mol entre litros. Por lo tanto, me dice que es solo el volumen para determinar la masa. Masa-volumen, no mol-volumen. Por lo tanto, la opción C es la opción correcta. Masa-volumen. Así de fácil. El mismo nombre aparece descrito. Me quedan tres, ya voy a terminar. La pregunta 50 dice, al aumentar 5 veces el volumen de una solución, agregando solvente, es correcto afirmar. Chiquillos, aumentar 5 veces el volumen de la solución, agregando solvente, es decir, usted aumenta 5 veces el volumen porque agregó más agua. Imagínelo así. Por lo tanto, ¿qué pasa? El volumen del soluto disminuye 5 veces. ¿Qué tiene que ver el soluto? Nada que ver. El soluto sigue siendo el mismo. La masa en gramos del soluto disminuye. ¿Qué tiene que ver el soluto? Nada. Continúo. Luego de eso viene la cantidad en mol del soluto disminuye. El soluto no tiene nada que ver. D. La concentración de la solución inicial disminuye en 5 moles. ¿Qué tiene que ver la concentración? Si la concentración tiene que ver con cantidad de soluto, y a mí aquí me están hablando de solvente. Nada que ver. Pero no tiene nada que ver porque no tengo una relación de moles. Pero en la E me dice la concentración de la solución final, que fue la que se modificó, es 1.5 veces de la inicial. Por supuesto que la respuesta correcta va a ser la E. Imagínense, la concentración final es 5 veces, ¿ya?, menor que la final. Por supuesto, porque se le agregaron 5 veces más volúmenes. Es decir, se le agregó más agua. Es decir, la concentración está más diluida, tiene más agua que soluto. Así que la opción correcta es la opción E. Aquí, ya entre las preguntas finales, tenemos la 51, que me dice,
se tienen dos soluciones de igual volumen y diferente concentración, preparadas en el mismo soluto y separadas por una membrana semipermeable. Chiquillos, la membrana semipermeable es esta que está acá en el medio. Esto me dice a mí, para esta experiencia, ¿cuál de los siguientes esquemas representa correctamente el resultado de un proceso de ósmosis? Tenemos que conocer el concepto de ósmosis, que es pasar a través de una membrana semipermeable. Las membranas semipermeables son las que escogen qué dejar pasar. Por lo general dejan pasar partículas más chicas y luego las más grandes, si es que pasan. ¿Ok? Y también es analizado como que pasan de un medio menos concentrado a uno más concentrado. ¿Ok? También podría llegar a analizarse de esa forma dependiendo de lo que estemos utilizando. En la opción A, no me dice, o sea, ¿por qué yo sé que la opción A no es? Porque no pasa de más a menos. El concepto de ósmosis me dice de menos a más. Si es de menos a más, podría ser la opción B o la opción C. Pero en el concepto de ósmosis, también me dice a mí que menor cantidad es la que queda. Y si ustedes se fijan, esta línea acá está mucho más baja que la del C. ¿Ya? Entonces, pasó de un medio menos concentrado, con menos volumen, a uno con más volumen del otro lado de la membrana, dejando pasar solo las partículas que quiso dejar pasar. Por lo tanto, son pequeñísimos detalles, chiquillos, tanto así que solo que esta línea haya estado un poquito más abajo, a usted le puede ayudar a determinar que la respuesta correcta es la B. Y por último, tenemos, en el siguiente gráfico se muestra la variación de la presión de vapor a medida que aumenta la temperatura de dos soluciones, P y Q. Yo las voy a subrayar por acá. P y Q. Uy, subrayé también la otra. Espérenme para borrarle aquí. Está muy grueso ese resaltado. Bueno, aquí. Ahí por fuera, para que ustedes identifiquen quién es Q. Listo. Luego me dice, formadas por la misma masa de un soluto y los solventes puros son W y Z. Aquí, W y Z son los solventes puros, respectivamente. Además de las curvas de las dos soluciones que se muestran, las curvas de los solventes puros. Acá yo tengo las 4 curvas. Y hay una relación de presión de vapor con temperatura. Evidentemente, yo puedo decir, solo observando este gráfico, que a mayor temperatura, mayor presión de vapor. Solo con observar, pero veamos los planteamientos. Al respecto, ¿cuál de los siguientes o cuál de las siguientes afirmaciones es una conclusión correcta? La temperatura de ebullición de ambas soluciones es mayor que la de los solventes puros. Veamos, los solventes puros están representados por el color verde. Ambas soluciones tienen mayor temperatura. Mira, W con respecto a P. W tiene una temperatura de ebullición aproximadamente de 60 y P aproximadamente de 75. Z aproximadamente de unos 88, 90 y Q llega casi a los 100. ¿Será correcto entonces afirmar que la temperatura de ebullición de ambas soluciones es mayor que la de los solventes puros? Sí, es correcto. Pero veamos las demás opciones. La presión atmosférica, a presión atmosférica, ambas soluciones logran su temperatura de ebullición sobre los 90. No, porque la única que está sobre los 90 es Q. ¿Se fijan? Z está cerquita, pero no sobre los 90. Por lo tanto, la B no es. La solución P tiene una temperatura de ebullición sobre los 80. Aquí yo bajo, no está sobre los 80, está entre los 72, 73. Tampoco puede ser la C.
El mayor cambio en la temperatura de ebullición se produjo al adicionar el soluto X al solvente puro Z. ¿Quién dijo eso? Aquí yo no observo eso en la gráfica. ¿Me entienden? Y acá decía formada por la misma masa de X cuando se agregó W y Z, pero nada me dice que es cuando se haya agregado solo Z, así que no es eso. A presión atmosférica, la solución Q tiene una temperatura de ebullición mayor a 100. No pasa. Si usted baja esta línea acá derechito hasta con una regla, no pasa a los 100. Por lo tanto, tampoco puede ser la E, chiquillos, y la afirmación correcta es la opción A. ¿Ya? ¿Qué es esto? Ah, ya, la última pregunta. ¿Cuál de los procesos industriales corresponde a una aplicación del proceso de ósmosis? Dijimos, el proceso de ósmosis consistía en dejar pasar a través de una membrana semipermeable sustancias desde un nivel de concentración a otro. Por lo general, la segunda membrana, que es la que recibe, tiene mayor volumen. Veamos. ¿Sirve para filtrar partículas gruesas durante la potabilización del agua? Puede ser, porque me dice que solo deja pasar partículas chicas. Puede ser. ¿Extracción de impurezas del aceite con líquidos apropiados? No. El aceite no se va a limpiar de esa manera, no pasa a través de una membrana. ¿Flotación de minerales a partir de concentrados de cobre? No pasan a través de membrana. En cambio, la filtración sí, porque la filtración pasa a través de membranas que dejan pasar el agua limpia y queda el sucio en la membrana. La cloración del agua para el consumo humano no tiene nada que ver con la ósmosis. Es una simple solución. La cloración del agua es agregar literalmente cloro al agua. No hay ningún proceso de paso de partículas, nada. Así que no puede ser. Conservación de alimentos por deshidratación. No tiene nada que ver la ósmosis. Y la ósmosis consiste en dejar pasar de un medio a otro. Por lo tanto, por concepto, es la opción A, la opción correcta. Y chiquillos, hemos llegado a el final de la clase. Sé que me extendí, pero me pasé 2 minutitos, pero espero de verdad que les haya quedado un poco más claro. ¿Quedó un poco más claro? Sí, profe. Sí, profe. Excelente, excelente. Bueno, chiquillos, miren, para no quitarles más tiempo, porque creo que tienen matemática ahora, esa clase también es en vivo. Tenemos biología, por eso. Eso, María. No, biología es mañana. No, sale que hoy. ¿Qué hora? ¿Ahora? Sí, no sale. Oh, se supone. No sé. Bueno, de todas formas, bueno, que yo sepa no es así, pero... Bueno, chiquillos, ya no les voy a quitar más tiempo. Miren, mi correo es glealmariquimica@gmail.com. Yo creo que la mayoría de ustedes lo tienen. Ahí me pueden hacer cualquier consulta, ¿ok? Lo voy a ver, ¿dónde les puedo colocar? Les voy a colocar mi correo acá en Word. Para que ustedes sepan cuál es mi correo y cualquier duda o consulta me la hagan llegar, ¿ok? Ya, permítanme aquí mostrarles. Mi correo se escribe así que háganle un pantallazo y ahí háganme llegar química. No sé dónde se saca el arroba aquí. Ahí, ¿no? Ahí. gmail.com. Ese es mi correo, chiquillos. Así que tómenle un pantallazo. Cualquier duda o consulta antes de la clase. Y si no, bueno. Nos vemos la clase de la semana que viene. De verdad espero que les haya servido harto la clase de hoy. Ya no les quito más tiempo. Cualquier cosita me dejan los comentarios o preguntas por ahí. Que estén bien, chicos.